Era octubre de 2008, cuando Hayley Moore, una joven profesora de primaria de 26 años, recibió una llamada del consulado de Estados Unidos que rompió su mundo en dos. Su marido, Grayson Moore, había desaparecido en la costa de Belice durante una supuesta travesía de negocios. Lo único que encontraron los equipos de rescate fue una lancha volcada y restos dispersos en el mar. No había cuerpo, ni testigos, ni señales claras del accidente. 3 semanas después, llegaron por correo los documentos oficiales que lo declaraban presuntamente muerto. El funeral fue simbólico. Hayley, con su hija Skylar de apenas 1 año, se trasladó a vivir con su madre. Dejó su empleo, dejó de atender llamadas y se sumió en un silencio espeso, como si también ella se hubiera hundido en el mar con Grayson. La casa de su infancia se convirtió en un santuario de fotografías, pañales y rutinas que repetía sin pensar. El mundo exterior parecía distante, irrelevante. El llanto de su hija era el único sonido que rompía la inercia de sus días. Hayley no lloraba, simplemente existía. Firmó los documentos del seguro con manos temblorosas. La póliza, contratada, apenas unos meses antes del viaje, le otorgó una compensación de $250,000. Esa suma no trajo alivio. Fue absorbida por deudas, gastos médicos y la renta atrasada de un apartamento que ahora parecía pertenecer a otra vida. Nadie cuestionó el informe oficial, ni la policía, ni la familia, ni siquiera ella misma al principio. Todo encajaba, con la lógica implacable de una tragedia marítima, y sin embargo cada noche en la oscuridad una frase se repetía en su mente como un eco persistente. ¿Y si está vivo? No era una pregunta lógica, sino una punzada emocional que se clavaba más hondo con el paso del tiempo. A veces soñaba con él, con su risa, con su forma de ajustar la corbata frente al espejo. En esos sueños, Grayson volvía, tocaba la puerta, la abrazaba, explicaba, pero al despertar, solo quedaba una almohada vacía y el peso de una ausencia sin forma. La incertidumbre era peor que el dolor. El tiempo no trajo consuelo. Hayley se convirtió en una sombra de sí misma. Evitaba reuniones, no salía al cine, no respondía a invitaciones. La maternidad se convirtió en su única tabla de salvación. Skylar creció ajena al pasado, pero marcada por el silencio. Nadie hablaba del padre. En los álbumes quedaban sus ojos grises, su sonrisa torcida. A veces Hayley abría esas páginas con ternura, otras con rabia. La vida se congeló ese otoño, y desde entonces todo se medía en antes y después. A ojos del mundo, Hayley era una viuda joven. A ojos de la ley era beneficiaria de una tragedia, pero en su interior no era ni lo uno ni lo otro. Era un alma suspendida entre la duda y el duelo, entre la memoria y la sospecha. Y en ese abismo comenzó a formarse algo nuevo. Un vacío que aún no sabía en qué se transformaría. 15 años después de la desaparición de Grayson Moore, Hayley vivía con su hija Skylar en un barrio residencial a las afueras de Charleston. Su rutina era meticulosa y predecible. Despertaba. Temprano preparaba el desayuno. Conducía hasta la escuela primaria donde trabajaba como maestra de 2º grado y regresaba al caer la tarde. Mantenía la casa ordenada, las cortinas cerradas y los álbumes de fotos en una caja que no se atrevía a tirar, pero que tampoco abría con frecuencia. Aunque el tiempo había suavizado la superficie de su existencia, nada se había resuelto del todo. El anillo de casada seguía en su dedo, no por apego romántico, sino como una especie de ancla que la mantenía unida a una parte de sí misma que no podía soltar. Skylar tenía 16 años, era reservada, inteligente, con una sensibilidad que a veces desbordaba los límites de lo que una adolescente podía sostener. Sus intereses escolares reflejaban una obsesión temprana con los temas de desaparición, náufragos y misterios sin resolver. Sus proyectos escolares llevaban títulos como «Cómo desaparecen los barcos» y «Personas que no regresan», que hacían estremecer a los profesores y dejaban en silencio a su madre.
Hailey, aunque nunca se lo decía, veía en esos trabajos el reflejo de su propio laberinto mental, una búsqueda constante por entender lo inexplicable, por hallar sentido donde solo había vacío. Las noches se habían convertido en el momento más difícil. Hailey despertaba empapada en sudor, convencida de que alguien la observaba desde el jardín o se acercaba a la puerta. Había cambiado las cerraduras 3 veces en un año y contratado una alarma que, aunque nunca se activó, le daba una seguridad ilusoria. Sus pensamientos se enredaban en círculos interminables y la ansiedad se había convertido en una presencia silenciosa pero constante. Empezó a escribir un diario no para sanar, sino para registrar las ideas repetitivas que invadían su mente. ¿Qué habría pasado realmente? ¿Qué parte de la historia no había visto? ¿Qué señales pudo haber ignorado? La tensión acumulada comenzó a tener efectos visibles. En una ocasión olvidó apagar la estufa, llenando la cocina de humo. En otra, se le pasó la hora de recoger a Skylar en la escuela, lo que provocó un llamado de atención por parte de la dirección. Su amiga y colega, Rachel, notó los signos de agotamiento y le sugirió, con firmeza y preocupación, tomar unas vacaciones. Aunque al principio Hailey se negó, sintiendo que alejarse de su rutina sería como perder el poco control que conservaba, terminó aceptando la propuesta. Rachel organizó todo. Un viaje breve, lejos del trabajo, lejos de Charleston. La idea era simple: desconectar. Hailey no entendía cómo un descanso podría reparar 15 años de desgaste emocional. Aún así, accedió más por inercia que por convicción. No sabía que ese viaje sería el punto de quiebre. Hasta ese momento, su vida había sido un calendario detenido en el mismo día. Pero pronto una página nueva, aún en blanco, empezaría a escribirse, y nada volvería a ser como antes. En junio de 2023, Hailey Moore realizó un gesto que no se permitía desde hacía 15 años. Compró un billete de avión. Fue Rachel quien se encargó de todos los detalles. Lo llamó una pausa necesaria, pero en los formularios turísticos apareció otra frase más simbólica: paquete de recuperación para viudas. Skylar se había inscrito en un campamento de verano en Carolina del Norte y por primera vez en mucho tiempo, Hailey se encontró sola en su casa, sin rutinas escolares ni tareas domésticas que llenaran el vacío. Hizo la maleta con movimientos torpes, como si armara algo que no le pertenecía del todo. Incluyó un vestido de lino, gafas de sol, protector solar, un libro que no pensaba leer y una fotografía antigua de Grayson. A último momento, sin saber por qué, añadió una carpeta delgada con los documentos del seguro de vida emitidos en 2008. El vuelo a Nassau fue tranquilo. El hotel Coral Shore se encontraba frente a una bahía de aguas claras y poco oleaje. Las habitaciones tenían balcones con vistas al mar y cortinas blancas que flotaban al menor soplo de aire. Durante los 2 primeros días, Hailey intentó desconectarse. Caminó por la orilla, comió fruta tropical, tomó un cóctel sin alcohol en el área de la piscina. Todo parecía diseñado para imitar la paz. Sin embargo, su mente seguía en Charleston, en las páginas del diario que había dejado oculto en una caja de libros. En la noche del tercer día, cuando el calor se hacía más soportable y los turistas empezaban a reunirse junto al bar exterior, Hailey se acercó a la piscina para buscar una tumbona libre. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de espaldas, hablando, con una mujer de cabello castaño y gafas grandes. Llevaba una camiseta clara que dejaba al descubierto el antebrazo derecho. Hailey no supo por qué sus ojos fueron directo a ese punto, pero lo reconoció de inmediato. Una cicatriz larga, delgada, justo encima del codo, idéntica a la que tenía Grayson. Sintió un mareo leve. El hombre se giró para recoger una toalla. Su perfil era familiar hasta el estremecimiento. Luego se acercó a la barra y al recibir un trago sonrió a la mujer. El nombre en su placa de identificación decía Nathan West. El nombre no le decía nada, pero la expresión, el movimiento de las cejas, la voz con la que bromeaba con el camarero eran inconfundibles. Hailey se quedó inmóvil, observando cómo el hombre rodeaba con el brazo a la mujer y saludaba a 2 adolescentes que se unían a la escena.
Parecía parte de una familia bien ensamblada. Durante un instante eterno, la imagen se congeló en su mente como una fotografía mal archivada. Sintió como algo dentro de ella se rompía, no con violencia, sino con la precisión de una fractura larga contenida durante años. La realidad, construida con esfuerzo y silencios, acababa de fragmentarse. Y en el centro de aquella grieta se abría una pregunta que no admitía demora. ¿Qué hacía Grayson Moore, dado por muerto, bajo el sol de Bahamas con una nueva identidad? Durante las horas siguientes al encuentro visual en la piscina, Hayley se mantuvo encerrada en su habitación, con las persianas bajadas y el aire acondicionado a mínima potencia. El rostro que había visto no dejaba de aparecer en su mente con una nitidez dolorosa. A pesar de los cambios físicos evidentes, las canas incipientes, la piel curtida por el sol, una postura más pesada, los gestos eran los mismos. La forma de mover los hombros al reír, el leve giro de cabeza al escuchar algo a medias, incluso la manera de doblar la toalla con cuidado excesivo. Era Grayson. No había error posible. Sin embargo, en esta nueva vida respondía al nombre de Nathan West y se presentaba como esposo de una mujer llamada Erika, con quien compartía 2 adolescentes. Durante el desayuno del día siguiente, Hayley lo observó desde lejos mientras conversaba con naturalidad con el personal del hotel. Parecía integrado, relajado, un hombre común disfrutando unas vacaciones en familia. Para el resto del mundo, era un turista más. Para ella, un espectro vestido de carne. Su necesidad de confirmar lo evidente se convirtió en impulso. Desde su habitación, observaba con binoculares discretos los movimientos de la familia West. Anotaba horarios. ¿A qué hora bajaban al restaurante? ¿Cuánto tiempo pasaban en la playa? ¿Cuándo regresaban al cuarto? La obsesión no fue instantánea, pero sí progresiva. Adquirió un pequeño trípode para el móvil y comenzó a grabar fragmentos de sus rutinas desde la terraza. También tomó fotografías. A una de ellas le aplicó filtros y la envió a Rachel. La respuesta fue breve y demoledora. Es él. La confirmación externa reforzó lo que ya era certeza. Hayley contrató a través de un sitio especializado un informe digital con los datos del supuesto Nathan West. Lo recibió en su correo al anochecer. El expediente mostraba que Nathan era ciudadano de Florida, propietario de una empresa de remodelaciones, casado desde 2010. No existía ningún vínculo previo, ningún antecedente que conectara a ese hombre con su pasado. Todo era limpio, como si hubiera nacido de la nada. La mente de Hayley, que durante años había vivido entre recuerdos difusos y rutinas automáticas, ahora operaba con precisión quirúrgica. El hallazgo de ese archivo le reveló no solo la verdad, sino la dimensión de la mentira. Grayson no solo no había muerto, había borrado su identidad, fundado otra familia y dejado atrás de forma premeditada a la mujer que firmó el certificado de defunción y a la hija que creció sin padre. Esa noche no lloró, tampoco escribió. Se sentó frente a la ventana abierta, observando el mar inmóvil, y comprendió que el dolor antiguo ya no era suficiente. Una nueva emoción emergía, no la tristeza de una viuda, sino la indignación de alguien que comprendía por fin que nunca fue víctima de un accidente, sino de una decisión calculada. Al amanecer del cuarto día, Hayley Moore dejó de observar para comenzar a actuar. Se dirigió con pasos firmes hacia la recepción del hotel y con la excusa de haber olvidado el número de habitación de una supuesta amiga, consiguió la ubicación exacta del alojamiento de la familia West. Descubrió que estaban alojados en la misma ala que ella, a pocos metros de distancia. La proximidad alteró su percepción del espacio. Los pasillos del hotel ya no eran neutrales, sino pasadizos cargados de tensión. Durante las siguientes 48 horas, Hayley documentó cada movimiento del hombre, al que conocía como Grayson Moore, y que ahora respondía sin esfuerzo al nombre de Nathan West. La rutina era consistente. La familia bajaba a desayunar poco antes de las 9. Después pasaban un par de horas en la playa, regresaban al mediodía para descansar, y por la tarde él salía solo en una lancha alquilada,
presumiblemente para pescar o bucear. Los empleados del hotel parecían familiarizados con su presencia, lo saludaban con cordialidad y mencionaban su nombre sin vacilar. Haley identificó la empresa de alquiler de botes y verificó que West tenía una reserva activa durante toda la semana. Aquello despertó en ella una asociación inmediata. En el informe oficial de 2008 también se mencionaba una lancha alquilada, condiciones climáticas cambiantes y restos hallados flotando sin testigos. Era una réplica, un patrón que ahora se revelaba como mecanismo, impulsada por una mezcla de claridad estratégica y urgencia emocional. Haley compró un dron de corto alcance y una cámara espía camuflada en un llavero. Grabó varios videos desde su terraza y también desde la playa, donde captó con nitidez el rostro de Grayson, su interacción con la mujer y los adolescentes y algunas de sus frases más reveladoras. En una de las grabaciones se le escuchaba decir: «Prefiero no hablar del pasado», y en otra: «Esto es mi segundo intento de hacerlo bien». Las palabras dichas con una sonrisa casual bastaban para quien conocía el trasfondo. No eran frases inocentes, eran confesiones codificadas. Haley archivó cuidadosamente los archivos digitales en una memoria USB que escondió en un compartimento falso de su maleta. No confiaba en los sistemas de almacenamiento en la nube ni en su propio teléfono, vulnerable a pérdidas o errores. La precaución no era paranoia, era una respuesta racional ante la magnitud del descubrimiento. Lo que tenía en sus manos no era solo una prueba de vida, sino una evidencia concreta de que alguien había fingido su muerte, abandonado responsabilidades legales y afectivas, y construido una identidad paralela bajo parámetros perfectamente funcionales. La pregunta que comenzaba a repetirse en su mente ya no era cómo lo hizo, sino por qué. El dolor había sido reemplazado por una necesidad urgente de explicación. Ya no bastaba con saber que estaba vivo. Haley necesitaba entender qué clase de hombre era aquel que podía desaparecer con tanta precisión y después mirar al pasado como si nunca hubiera existido. La tarde siguiente, Haley volvió a abrir la carpeta que había metido en su maleta antes del viaje, impulsada entonces por un gesto instintivo y ahora por una necesidad estructurada. La póliza de seguro que conservaba desde 2008 había sido firmada por Grayson 4 meses antes de su desaparición. La fecha coincidía con la supuesta planificación del viaje a Belice. La suma asegurada ascendía a $250,000 y la única beneficiaria registrada era ella. No había mención alguna a Skylar, ni cláusulas alternativas, ni indicios de revisión posterior. En aquel momento, Haley interpretó la decisión como una muestra de confianza. Ahora, la ausencia de previsiones parecía una omisión deliberada. El lenguaje del documento era técnico y frío. En él no había rastros de emoción, solo firmas, fechas y condiciones. Revisarlo no trajo respuestas inmediatas, pero iluminó otra parte de la estructura que Grayson había construido. Aquel seguro no era un acto de protección, sino una pieza, más en el montaje de una desaparición perfectamente ejecutada. Había solicitado la póliza, organizado un viaje internacional, alquilado una embarcación y elegido un destino con condiciones propicias para simulaciones. Clima inestable, costa extensa, jurisdicción laxa. Cada elemento parecía ahora encajar. En una coreografía precisa, Haley recordó entonces un detalle que hasta ese momento no había analizado con rigor: la llamada del consulado. La voz del funcionario que le comunicó la noticia resultaba cada vez más distante en su memoria. Intentó rememorar el nombre, el tono, algún dato que permitiera verificar la autenticidad de aquella conversación. Lo único que conservaba era un número telefónico que había dejado de responder semanas después. Intentó marcarlo desde el móvil del hotel. La línea seguía inactiva. Esa grieta en la cadena de acontecimientos que antes había atribuido al caos burocrático, posterior a una tragedia, ahora se revelaba como otro indicio de manipulación. Consciente de que sus conjeturas requerían sustento legal, Haley viajó a la ciudad más cercana y contrató los servicios de un abogado local. Le mostró el informe digital, las imágenes, los vídeos y la póliza.
El profesional examinó los documentos con atención y concluyó que el caso podía constituir un fraude de grandes proporciones. Había fundamentos suficientes para una demanda penal. Sin embargo, Haley no solicitó medidas judiciales inmediatas. Su objetivo no era la reparación económica ni el castigo ejemplar. Lo que buscaba era comprensión, un cierre emocional que le permitiera reelaborar 15 años de silencios y ausencias. Esa misma noche regresó al hotel. El restaurante principal, decorado con luces tenues y mobiliario de madera clara, estaba casi lleno. Sabía que él acudiría como cada noche acompañado de su familia. Se colocó cerca de la entrada con la memoria USB en la mano, dispuesta a entregarla. En cuanto lo vio aparecer entre la multitud, sus pasos se detuvieron. Él también la reconoció. La expresión de serenidad se desvaneció de su rostro en un instante. En esa mirada cargada de reconocimiento y amenaza, Haley comprendió que el momento de la verdad había llegado. La escena se desarrolló en pocos minutos, aunque para Haley el tiempo pareció expandirse con una densidad irreal. Grayson, o Nathan como ahora lo llamaban todos, la había visto desde la entrada del restaurante y se acercó sin pronunciar palabra. Sus pasos eran firmes, su expresión controlada, pero en sus ojos se acumulaban años de evasión, de decisiones no confrontadas, de vidas dobladas sobre sí mismas. Haley no retrocedió. Extendió la mano con la memoria USB, un gesto preciso, sin palabras. Él la tomó con rapidez, como si temiera que alguien más la viera, y susurró algo que no necesitó ser oído para ser comprendido. El contenido de ese objeto ponía en riesgo todo lo que había construido. A pocos metros, Erika observó el Lee. Intercambio sin entender, intuyendo la tensión. Tomó a los dos adolescentes del brazo y se los llevó discretamente hacia una mesa más alejada. Grayson, aún sosteniendo la memoria en el puño cerrado, murmuró una frase corta que solo Haley escuchó. No fue una disculpa ni una explicación. Fue una amenaza velada, una advertencia que transformó la indignación de ella en algo más denso, más definitivo. En ese instante, la racionalidad acumulada durante días se quebró, como si toda la estructura de autocontrol que había mantenido colapsara con el peso de esa última mentira. Haley no actuó por impulso ni por rabia desbordada. Lo que siguió fue una respuesta fría, premeditada en su forma, aunque no en su momento. Desde la desaparición de Grayson, Haley había conservado un objeto destinado a su protección personal. Nunca pensó en utilizarlo, pero en ese momento actuó con una determinación que sorprendió incluso a quienes la rodeaban. Un ruido seco rompió el silencio del lugar y Grayson se desplomó sin que nadie entendiera al instante lo que acababa de ocurrir. Todo sucedió en segundos, bajo la mirada atónita de los presentes. Haley no huyó. Se sentó en una banca cercana y colocó el arma a su lado. No trató de explicarse. No llamó ayuda. La confusión general envolvía el lugar. Empleados corriendo, turistas gritando, niños llorando. La seguridad del hotel llegó en menos de 2 minutos. La policía local y los paramédicos aparecieron poco después. Haley fue esposada sin resistencia. En su habitación hallaron el diario con fragmentos de pensamientos desordenados, apuntes sobre Grayson y una carta dirigida a Skylar, escrita la noche anterior. El texto no justificaba lo ocurrido, solo expresaba una necesidad, la de dejar constancia de que lo vivido no fue locura ni venganza, sino una despedida final de la ilusión en la que había permanecido atrapada durante 15 años. Grayson murió camino al hospital. La historia que se había cerrado con una desaparición se reabría ahora con una verdad insoportable. La noticia se propagó con rapidez inusual. En cuestión de horas, los medios locales difundieron el incidente, ocurrido en el Hotel Coral Shore, y al día siguiente, la historia ocupaba titulares en varios países. Una maestra mata a su esposo, dado por muerto hace 15 años, tituló un portal de noticias con sede en Atlanta. Las redes sociales amplificaron la historia, mezclando datos, conjeturas y comentarios. Las fotografías del lugar del crimen, el nombre de Haley Moore
y los fragmentos del expediente del seguro comenzaron a circular sin contexto. Para la opinión pública, el caso no era simplemente un homicidio, sino un rompecabezas con componentes emocionales, legales y éticos difíciles de separar. La investigación se inició de inmediato. Las autoridades locales, en coordinación con el consulado estadounidense, establecieron los hechos preliminares. Haley fue interrogada bajo custodia. Admitió haber disparado, pero se negó a responder preguntas adicionales sin la presencia de un abogado. El Estado le asignó un defensor público ante su negativa inicial de aceptar representación legal. Durante las primeras sesiones con su defensa, reveló los documentos que había recopilado: la póliza de seguro, el informe digital, los videos, las grabaciones. Todo fue entregado como parte del expediente judicial. La fiscalía confirmó que el hombre conocido como Nathan West era en realidad Grayson Moore, ciudadano estadounidense desaparecido desde 2008 y declarado muerto por presunción legal. El análisis posterior demostró que Grayson había falsificado documentación, utilizado un alias y recibido beneficios derivados de su desaparición. Las autoridades descubrieron, además, que el acta de defunción fue emitida con apoyo de un intermediario local en Belice que nunca fue identificado. La aseguradora que había pagado la póliza inició un proceso paralelo de revisión, con la posibilidad de presentar cargos por fraude post-mortem. La familia que Grayson había formado con Erica West quedó en estado de conmoción. Ninguno de ellos conocía su verdadero pasado. Según sus declaraciones, él aseguraba ser huérfano y no tener vínculos familiares. Erica, al ser informada de la identidad de su esposo, abandonó el país con sus hijos sin hablar con la prensa, ni asistir a las audiencias iniciales. Haley fue trasladada a un centro de detención preventivo. Allí permanecía en régimen de observación, luego de que los servicios médicos del sistema penitenciario detectaran signos consistentes con un trastorno de estrés postraumático prolongado. Aunque los peritos no encontraron indicios de incapacidad mental, recomendaron una evaluación psiquiátrica continua. La imagen pública de Haley se fragmentó como el relato mismo. Para algunos medios, era una mujer rota que actuó bajo una carga insoportable. Para otros, era simplemente una asesina que no supo manejar sus emociones. En una de las entrevistas con los investigadores, solo formuló una pregunta: ¿qué valor tiene la verdad si no libera a nadie? La frase fue anotada por el fiscal adjunto, aunque no formó parte oficial del proceso. La historia dividía opiniones, pero revelaba algo más profundo que un crimen: la fractura invisible que dejan los años vividos entre la mentira, el duelo y la necesidad de recuperar sentido cuando ya es demasiado tarde. El juicio comenzó 3 meses después del incidente, en una sala sobria del Tribunal del Condado, donde los medios aguardaban desde la madrugada. La presencia de cámaras fue restringida por orden del juez, pero la cobertura periodística se mantuvo intensa. El caso había generado una atención pública inusual, no solo por la violencia del acto, sino por la complejidad moral y legal de los hechos previos. La fiscalía presentó el caso como homicidio voluntario, subrayando que Haley Moore había actuado con plena conciencia, transportando un arma desde su lugar de origen, observando a la víctima durante días y ejecutando el disparo en un espacio público sin provocación inmediata. Insistieron en que, aunque existieran antecedentes emocionales, nada justificaba el uso letal de la fuerza. La defensa adoptó una estrategia centrada en el contexto psicológico. Los abogados alegaron que la acusada había sido víctima de una desaparición planificada, engaño prolongado, abandono afectivo y estafa financiera. Presentaron pruebas del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, así como fragmentos de su diario, grabaciones y los documentos que confirmaban el fraude cometido por Grayson Moore. Argumentaron que el acto de Haley no fue fruto de un plan criminal, sino el colapso emocional de una mujer que había cargado durante 15 años con una pérdida construida artificialmente. Los expertos convocados describieron su estado mental como frágil, aunque no patológico,
y coincidieron en que sus acciones reflejaban una respuesta extrema frente a una herida no resuelta. El punto más significativo del juicio ocurrió cuando Skylar Moore, hija de la acusada, solicitó declarar ante el jurado. Tenía 16 años, y su presencia en la sala generó un silencio absoluto. Habló con voz clara, relatando cómo había crecido sin respuestas, acompañada por una madre que nunca superó el dolor, que evitaba celebraciones y mantenía la habitación del padre intacta durante años. Afirmó que su madre no era violenta ni vengativa, sino alguien que necesitaba una explicación. Ella no quiso justicia, quiso entender por qué alguien desaparece y finge estar muerto mientras tú lo esperas cada día, concluyó. Sus palabras no fueron interrumpidas. Fueron anotadas con atención por cada miembro del jurado. Después de 3 días de audiencias y revisión de pruebas, el jurado deliberó durante poco más de 3 horas. El veredicto fue unánime: homicidio no premeditado. El juez, al dictar sentencia, tomó en cuenta la evaluación médica, la colaboración de la acusada, la ausencia de antecedentes penales y el testimonio de la hija. La pena fue establecida en 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15. La parte acusadora no apeló. Erica West, viuda legal de Grayson, rechazó asistir a la lectura de la sentencia y no hizo declaraciones públicas. Cuando el juicio concluyó, Hayley Moore fue retirada de la sala sin resistencia. No mostró emoción visible, salvo una sonrisa leve, interpretada por algunos como alivio. Antes de salir, entregó a un funcionario una nota breve dirigida a Skylar. En ella no pedía perdón, solo agradecía por haber hablado cuando ella ya no podía hacerlo. Tras el juicio, Skylar Moore quedó sola en la casa que había compartido con su madre. Tenía 16 años, una edad en la que la mayoría de los adolescentes descubren el mundo con incertidumbre, pero también con esperanza. Para ella, en cambio, el mundo era un lugar donde las respuestas llegaban tarde, si es que llegaban. Fue acogida temporalmente por Rachel, la amiga cercana de Hayley, mientras se resolvía su situación legal. La tutela provisional no impidió que Skylar mantuviera una rutina. Asistía a clases, hacía tareas y cumplía con sus obligaciones sin objeciones. Pero su mirada, según relataron sus profesores, era la de alguien que ya no esperaba nada. En Lintus, los primeros meses posteriores a la sentencia, Skylar evitó hablar del caso. No concedió entrevistas, no respondió preguntas de compañeros ni de adultos bien intencionados. Sin embargo, comenzó a grabar episodios de audio en su ordenador portátil. Era una forma de procesar lo ocurrido, de poner orden donde solo había fragmentos. Eventualmente, esos archivos se convirtieron en un podcast que tituló Los que no se olvidan. En el primer episodio narró sin sentimentalismo la historia de sus padres, cómo su padre había desaparecido en el mar, cómo ella había agresido con una madre atrapada en el duelo y cómo ambos habían terminado de forma irreversible. Usó una frase que sería citada en artículos posteriores. Mi padre murió 2 veces, una en el agua, otra bajo el sol, y mi madre solo sobrevivió. El podcast atrajo oyentes lentamente, pero con profundidad. Muchos encontraron en su voz una sinceridad cruda, sin adornos. No hablaba como víctima ni como activista. Hablaba como alguien que había observado durante años el efecto de una mentira convertida en estructura vital. En los capítulos siguientes, Skylar no solo abordó su experiencia personal, sino también casos similares, reflexiones sobre identidad y la forma en que el silencio puede ser una forma de violencia. Su voz se volvió reconocible en espacios educativos, donde fue invitada a compartir su testimonio. No buscaba reconocimiento, pero empezó a convertirse en referente entre jóvenes que lidiaban con pérdidas complejas. Hayley y Skylar nunca volvieron a verse desde el día de la sentencia, pero mantuvieron correspondencia regular. Las cartas no hablaban del caso, ni del juicio, ni del disparo. Se centraban en cosas pequeñas, libros leídos, cambios en el clima, recuerdos del jardín. En una de ellas, Hayley envió una postal con una fotografía del colegio donde enseñaba antes. Skylar
respondió con otra, que mostraba el campus universitario donde había sido admitida. En 2025, 2 años después del juicio, Skylar terminó la secundaria con honores y fue aceptada en una facultad de periodismo. El sobre con la carta de aceptación llegó a la prisión antes que a su propia casa. Hailey lo leyó en silencio, luego lo guardó entre las páginas de su diario. Era una forma de presencia, saber que, a pesar de todo, su hija había elegido no vivir en la sombra de la historia, sino narrarla. En la unidad correccional donde cumplía condena, Hailey Moore mantenía una rutina sobria, alejada de cualquier dramatismo. Se despertaba temprano, participaba en las labores asignadas y pasaba las tardes en la biblioteca o en el pequeño jardín interior. No era una reclusa conflictiva ni buscaba favores. Su comportamiento era discreto, casi invisible. Desde el primer mes comenzó a escribir en un cuaderno que renovaba cada pocos meses. No eran memorias ni defensa de su causa, sino reflexiones sueltas sobre la vida cotidiana, los recuerdos de su infancia, las preguntas que no había podido formular durante años y, con mayor frecuencia, escenas imaginarias en las que Skylar entraba a la cocina con su mochila colgando, preguntando si había pan. Las cartas de su hija llegaban con regularidad, a menudo breves, sin juicios ni explicaciones, pero cargadas de continuidad. Había entre ambas una forma de diálogo a distancia que suplía la ausencia física con lenguaje contenido. Hailey respondía con cuidado, evitando comentarios sobre su situación legal. Escribía sobre libros, sobre anécdotas de sus alumnas antes del juicio, sobre los nombres de las flores que ahora sabía reconocer. Cada frase era una manera de sostener el vínculo sin que la culpa ocupara el centro. En sus textos no había redención, solo aceptación, una forma pausada de coexistir con lo que no podía deshacerse. Cada día, al despertar, repetía en silencio una pregunta que se convirtió en su rito íntimo. Si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría? Las respuestas variaban según el estado de ánimo, pero siempre desembocaban en un mismo dilema: todo y nada. Cambiarlo todo significaba imaginar una vida sin Skylar, sin ese amor incondicional que había nacido precisamente en medio de la pérdida. No cambiar nada implicaba justificar una muerte. Atrapada entre esas dos afirmaciones, Hailey no buscaba absolución, solo comprensión de lo irreversible. En 2028, 5 años después de su ingreso, presentó su primera solicitud de libertad condicional. El expediente estaba completo. El informe psicológico era favorable y no había incidentes disciplinarios. La junta evaluadora revisó el caso con atención, pero la fiscalía se opuso, argumentando que el acto cometido no presentaba elementos atenuantes suficientes. La solicitud fue rechazada sin posibilidad de reapertura inmediata. Hailey recibió la notificación en su celda y la dobló con lentitud. No expresó sorpresa ni frustración. En una entrevista posterior con una periodista que elaboraba un reportaje sobre mujeres encarceladas por delitos pasionales, aceptó responder algunas preguntas, siempre con precisión medida. Al final de la conversación, dejó una frase que no fue incluida en el artículo. La libertad no siempre está en las puertas. A veces está en saber que una ya no se miente a sí misma. No solicitó nuevas apelaciones. Continuó escribiendo, leyendo, observando las estaciones desde el patio central. Para la mayoría de las internas era simplemente la maestra. No hablaba de su caso, ni corregía las versiones distorsionadas que circulaban. Había comprendido que la historia ya no le pertenecía por completo. Lo único que conservaba intacto era la memoria que, aunque fragmentaria, seguía siendo suya. El caso de Hailey Moore quedó archivado en los registros judiciales bajo el título Administrativo, homicidio no premeditado con circunstancia excepcional. Para las bases de datos legales, fue una condena más, cerrada con sentencia firme y sin apelación. Sin embargo, fuera del ámbito técnico, la historia persistió como una grieta abierta. Programas de televisión la retomaron años después, en secciones dedicadas a crímenes incomprendidos.
Algunos periodistas intentaron reconstruir los hechos desde ángulos emocionales, recurriendo a voces expertas en psicología y derecho penal. La narrativa fluctuaba entre dos extremos: la figura de una mujer destruida por el abandono y la de una criminal impulsiva marcada por el trauma. Ninguna versión abarcaba la complejidad real de lo vivido. Los analistas coincidían en un punto: no había vencedores. Grayson Moore, cuyo nombre real ya no aparecía en registros oficiales, había diseñado su desaparición con una minuciosidad que solo se comprende al compararla con operaciones de inteligencia. Fingió su muerte sin dejar cabos sueltos, obtuvo beneficios económicos y construyó una nueva identidad durante 15 años. Su motivación no fue plenamente esclarecida, aunque los documentos recuperados en su casa revelaban deudas personales, relaciones extramatrimoniales y una huida progresiva del entorno anterior. Más que un plan maestro, su desaparición se configuró como un escape cobarde ejecutado con precisión. El resultado fue la devastación de quienes quedaron atrás. Haley Moore, por su parte, transitó la prisión con discreción. No concedió entrevistas posteriores, no escribió libros ni aceptó ofertas para adaptar su historia. En sus cartas a Skylar, se mantuvo firme en un estilo sobrio, sin dramatismos. Sabía que la historia ya no le pertenecía. Había perdido el derecho a nombrarla sin consecuencias. En una de las pocas visitas autorizadas en fechas señaladas, Skylar llegó al penal acompañada por una funcionaria. Ya era mayor de edad, con el rostro transformado por los años, pero con los mismos ojos inquisitivos. El encuentro duró 25 minutos. No hablaron del pasado ni del juicio. Solo intercambiaron observaciones prácticas, noticias breves, preguntas sobre salud. Antes de despedirse, Skylar pronunció una frase breve, sin énfasis ni emoción aparente. «Ahora ya no eres viuda, solo eres mi madre». Fue la única afirmación que desarmó a Haley en años. No lloró, pero durante días después escribió sobre esas palabras con una intensidad que no había mostrado antes. Skylar continuó sus estudios en periodismo. Publicó ensayos breves sobre memoria, responsabilidad narrativa y el silencio institucional. Nunca abordó directamente la historia de sus padres en sus trabajos académicos, aunque quienes la leían sabían que la experiencia subyacía en cada línea. Años después, cuando fue invitada a hablar sobre ética en la representación de víctimas, utilizó una metáfora elíptica. Algunas verdades no buscan justicia, solo necesitan ser contadas para que el eco no se extinga. La historia de Mendocino, Haley y Grayson, más que un caso criminal, quedó como testimonio de cómo el daño emocional puede incubarse en estructuras perfectamente legales. En una sociedad que pide respuestas rápidas, su historia ofrecía lo contrario. Una pregunta sin resolución. Y a veces eso basta para que algo no se repita. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.